2010 was a group of friends, and that's a lesson to anybody who wants to make a team. Led by somebody with a calm head and the right values, not just in football but in life. So the Spanish Federation decided maybe 2 decades ago that to win, to get better, to actually maximize the potential of a group of players that were very good. Every generation we had very good players, but was not happening. There was always obstacles. To actually manage to get the best out of them was to make the federation almost like a club. So with a director of football, with an idea that had to be applied to every age group, with a style as well that will determine which kind of players you bring into the national team. So it was all done with the idea once they get into the first team they would have had the experience of playing international football. Yes, it's a mixture of that, a philosophy if you like, but also a very good group of players which allow us to win tournaments, European tournaments and World Cup tournaments in the under 18s, under 19s, under 20s. En la Olimpiada del 2000 pues estaba Xavi, Puyol, pues Albelda también, Marchena, Tamudo, que de alguna manera ya nos conocíamos mucho, teníamos ya pues un feeling especial y luego pues a lo largo de nuestra carrera pues ya conocías a tu compañero y esto es una ventaja, ¿no? To explain 2010 you have to explain Luis Aragonés. Luis Aragonés has been absolutely crucial to what's happened to Spain, and he was the wise man. He was the guy that actually changed one of the chants of the team when they go into the pitch. They go 1, 2, 3, win, win and win. He put that into the mind of players. Vicente del Bosque had to battle a little bit the sense that Luis Aragonés wanted to stay and some players thought it would have been a better idea if Luis Aragonés stayed. Y bueno, él tiene una responsabilidad muy alta porque no es lo mismo venir de ganar Eurocopa que no haber ganado nada, porque él, pues, si tú vas a una selección que nunca ha ganado nada, de alguna manera, pues tampoco pasa nada si te sale mal, pero habiendo ganado Eurocopa es una responsabilidad mayor. So, with total naturality, he asked the players, what do you want? And the players said, it'd be nice if our families were near. If it was a place where we could actually come out and enjoy ourselves, walk even, whatever. But just continue life as normal. It's just that obviously we'll be focused in the World Cup and everything that you need to do to win games. So it was done. Todo equipo necesita su afición. ¡A por ellos! Allí estuvimos, la verdad, que de maravilla. Era como una residencia de una escuela de universitarios. Por las noches sí que era todos juntos, siempre jugando las cartas, uno al ordenador, pero sí lo bueno es que estábamos siempre juntos. Hablas de los partidos, de lo que has hecho bien, de lo que has hecho mal, cosas así, te vas poco a poco sin querer, te vas uniendo, creas un vínculo y luego pues en el campo pues ayuda mucho conocer a una persona. The divide between Barcelona and Real Madrid players is a myth. Never ever happened. And what you had was a group of friends. Spain, a new candidate, a real candidate finally to actually win this. And not being scared of that. Not a candidate like in the past, like, yeah, we've got the players, but there's always something missing. A real sense that something could happen, and then we lose against Switzerland. Pues bueno, creo que no tuvimos suerte porque tuvimos el control del juego, el gol ahí vino de varios rebotes y como te digo, no salió, pero el equipo estaba tranquilo de que había que ganar los 2 siguientes para seguir. What was quite clear is that game needed analysis and needed a cold head, but for 2 days we were just like, what? Y sí es cierto que, bueno, que Del Bosque dijo eso, de que él continuaría igual con las mismas ideas, que confiaba muchísimo en nosotros y eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, porque quieras o no, el tener la confianza y la seguridad del jugador hace mucho, ¿no?
Creo que contra Honduras fue un partido, no fue el mejor de nuestros partidos, lo sacamos adelante 2-0, pero no fue fácil jugar con esa presión. Luego de Chile ya para nosotros era lo más complicado porque Chile siempre se nos ha dado mal, Bielsa preparaba una presión muy fuerte con nosotros y era una selección muy incómoda. There was no much time with the ball, there was no much time to think, and it had to come from a mistake, the decisive goal, the first goal of the game. También pudimos superar, pero sin ser nosotros, ¿no? sin esa esencia del gran fútbol que habíamos hecho en la Eurocopa. Se notaba que había presión, ¿no? En los partidos, se notaba. Lo sacamos adelante y ahí, al clasificarnos, ya de alguna manera cambió todo. Against Portugal, it was of course a very strong defense, very strong team, big personalities, and plus Cristiano Ronaldo. But we also sensed that collectively, perhaps Spain was a level ahead. It was difficult. It needed another Villa moment. Sí, cuartos para nosotros yo creo que fue el partido más difícil de todos. El problema es que llegamos a cuartos, vienes de eliminar a Portugal, te toca Paraguay, ya se crea un ambiente de favoritismo que no es bueno. Encima, pues cuando ves que hay un penalti, no sé en qué minuto 60 o 65 o 70 de la segunda parte, ostras, se te viene el mundo encima, sabes que te puedes quedar fuera. Y allí pues apareció nuestro santo, como siempre, y es que en momentos clave es bueno tener suerte también, ¿no? You know, I am a soccer player, I am a striker. My goal is to score goals in the games, and when you won 1-0 and score a goal, it's really amazing the feeling, no? Plus when it's the knockout, that if you win pass and you lose, you go home more than ever. Bueno, creo que ya los entrenamientos, el vernos entrenar y el equipo cómo jugaba a un toque, a dos toques, era todo de memoria, verdad que era increíble cómo nos conocíamos, cómo nos entendíamos dentro del campo y eso pues al final se nota. We've always felt inferior to Germany in so many ways. When we go into the pitch and side by side, the Germans are so much taller, so much stronger than we are. But something had happened in the European Championships. We had lost the fear. We had lost the inferiority complex. In fact, the players were saying before the game, Germany, so is Germany, so what? So at halftime, walking into the changing room, we all says, if you put it in the penalty spot, if you put it there, I'll head it in. And Xavi remembers that when that opportunity arose, minute 70-something, he kicked it so well, he felt like he's going exactly where Puyol wants it. But then there is this, this huge giant that comes in with a big jump. That was Puyol that heads the ball, and the ball goes in. Para la final es un día complicado, el día de la final, no es un día cualquiera. Yo recuerdo que en partidos normales todo el mundo habla, pues escuchas música, pero estás hablando, pues ese día nadie dijo nada. Había un silencio, pero total, no se escuchaba nada de nada, ni una mosca se escuchaba, claro. Te entra como un temor, ¿no? Dices, nadie habla aquí, nadie, bueno, pues media hora con el autobús en silencio, imagínate todo el mundo ya. No es un partido normal. Y bueno, luego a lo lejos, cuando ya llegas al estadio, lo ves todo iluminado de fuera, están a 2 o 3 kilómetros. A mí cuando lo vi de fuera me quedé sin aire, sin respiración, ¿no? de la emoción, de decir, ya estoy llegando, ¿no? A ver, estoy llegando al estadio. Y recuerdo de que me quedé sin respiración 2 segundos, que me costaba respirar de la tensión y de la importancia que ibas a vivir en ese momento, un partido tan grande, o sea, lo que habías soñado toda tu vida, ¿no? I mean, the preparation is the same for all the games, but in your mind you have a little bit more nervous, no? It's a special game, it's the final of the World Cup, it's the chance that probably we can get any medal. And
yeah, it's always a special game. Yeah, a little bit nervous before, but with confidence that we can get this trophy because we're feeling that we are a better team than Holland in this moment. Luego es cierto que cuando ya va a empezar el partido, estos 5 minutos antes de empezar son eternos, eso sí, son tremendamente tremendos. Y luego cuando ya sales, que ves la copa allí brillando, yo me enamoré, cuando vi la copa me enamoré, ¿no? Dicen que no se puede tocar, yo no la toqué, pero yo cuando la vi me enamoré de la copa. Entonces yo la miré y decirle, bueno, le dije, espero verte después, para volver a verte, porque a lo mejor ya no la veía más. Y es cierto que en el himno, pues a mí se me pasó un poquito de todo, ¿no? Se me pasó pues un poquito mi carrera deportiva en el himno, ¿no? Te das cuenta de que estar ahí es un privilegio, que estás en los ojos de 50 millones de personas en España, que de 50 millones solo hay 11 ahora mismo aquí, empezando el partido, pues del esfuerzo que han hecho mis padres desde pequeñito, que empecé en campos de tierra, sacrificio que han hecho muchos entrenadores. Se te pasa un poquito tu carrera, de tu debut en primera, de todo un poco, ¿no? Se te pasa un poquito y sabes que eres afortunado de estar en ese momento, ¿no? Escuchando el himno en un partido tan importante. There was an instruction quite clearly from the manager of Holland that they had to hurt Spain. They had to hurt the people that had the ball, they had to go for it. Not just go for it strongly, just go a little bit further than that. La violencia que usaron en ese partido, cuando la selección de Holanda para nada era, creo que no era tan dura, sino pues no sé, me extrañó muchísimo que fueran tan agresivos, ¿no? And the instruction that we got is like, just make sure that you're on the winning side when it comes down to the 50-50s, challenges, because that's not what they like. They don't like to be physical. They don't like to be rough. They don't like to be to get body contact. It was a difficult game because our style always was control the game, control the ball, try to play one side to the other side, and Holland stop us a lot. Don't let us free, don't let us be with the ball. Was a tough game. At that time, I didn't see him coming. I really literally want to go for the ball at that time, and I didn't see him coming because he was at the blind side, because I was so focused off the ball that I didn't see him. So, at the end of the day, it was very unlucky, as everybody could see. And lucky enough, I got a yellow card out of it, and I continued the game. Yo cuando la vi imagen por la tele me impactó tanto. En el campo no me impactó tanto de como la vi luego repetida, ¿no? Fue algo brutal. It was like disappointing to see Holland using those tactics, but there was the moment, there was the Robben moment. Sí, creo que es una jugada que empieza por banda izquierda, hay un pase raso, no sé si creo que es Piqué un poco que le pilla contrapié, y claro, Robben hace la diagonal muy bien, gana por velocidad y se queda solo ante Iker. Y bueno, cuando veo que encara a Iker, lo único que se me ocurre es decirle Quiricocho. A ver si fallaba, que es una palabra que me enseñó Pellegrini, bueno, el ayudante de Pellegrini, y salió bien. La verdad que el Quiricocho nos salvó del Mundial. Quiricocho. Pregúntale a Pellegrini. Casillas thought that Robben was going to dribble him, so he went down with the idea of a stop that dribble, but left the leg high enough to actually touch the ball when the ball went that direction. And once you get to extra time, anything can happen. Yo recuerdo que fue una jugada que empieza Navas, que se va con un carrerón terrible por la banda derecha. Bueno, yo la verdad que estaba más fresco porque llevaba menos minutos que los compañeros e intenté tirar para arriba, insistir, que es lo que me pide el míster, crear peligro. 117, hay una combinación entre Iniesta, un taconazo con Cesc, y sé que le mete un pase Cesc a Iniesta y él deja caer muy bien
el balón para pegarle el peine y cruzar el balón. Lo primero que se me ocurre es mirar la línea, porque el estadio se queda en silencio, porque gol, no puede ser gol. ¿Gol, en serio? Veo Linier corriendo, bueno, van los holandeses a protestar al Linier rápido, no sé el qué, no sé qué fuera de juego, y cuando veo a Iniesta ya corriendo el córner y cebando gol. Y luego la piña de todo el equipo en el córner, la verdad que fue todo único. Lo primero que se me ocurre es, de mi posición al córner hay 80 metros. Con el tobillo así, creo que iba más rápido que Usain Bolt. For Iniesta, it was like the perfect ending to what he had been a really hard, perhaps one of the hardest years of his life. And it wasn't just because injuries kept appearing. That mixed with the fact that Dani Jarque, one of his best friends, the captain of Espanyol, died in the summer in pre-season. There was a lot of things that were actually affecting him big time. He's not just in his football career, but in his life. He had to overcome that to be happy, and he couldn't find happiness anywhere. I was in the bench, and when I saw the ball go inside the goal, I ran direction to Andrés for take him and celebrate the goal. Bueno, la verdad que se lo merece todo lo bueno, porque es un gran jugador y luego como persona es increíble. La verdad que fue idóneo que hiciera el gol y bueno, creo que al final todos colaboramos en conseguir esa victoria. Bueno, yo quiero que Andrés estuvo en el Mundial gracias a los fisios de la selección, porque muchos lo hubieran ya descartado para el Mundial. Y para que veas la importancia que no solo los jugadores, sino lo importante del grupo es también los médicos, el cocinero, el delegado, todos son importantes, del primero al último. Por lo tanto, que sí, estuvo en duda hasta el último minuto, al final se le pudo recuperar. No fue un año fácil para él, tanto personal como quizás deportivo. Y mira, pues al final tuvimos la fortuna de que él pues nos dio la copa más bonita que tenemos. No, es que el gol no lo he visto más. No, porque si lo veo tengo miedo que Iniesta lo falle. Entonces no veo más el gol. Yo solo veo la celebración. A ver si voy a ver el gol y lo va a fallar. No lo veo más el gol. No quiero verlo. It was amazing. It's like look like the game is finished, but the problem was the recovery, the mind thinking about that only has another 3 minutes left for play. Bueno, cuando marca el gol Iniesta, quedan 3 minutos, fueron los más largos en mi carrera deportiva, porque todo el rato miras el marcador y no pasan los minutos, los segundos, imposible. Y cuando vas a Carpita al final del partido, entonces imagínate, allí pues sé que me tumbo al suelo, primero que pienso es que hemos conseguido algo soñado, lo que un niño siempre ha soñado de pequeño. It's the best moment in my career. I think it's a privilege for to be there. Winning the World Cup is the best a soccer player can do it, and for sure it's the best I did in my career. Como te digo, es lo que sueña desde pequeño, cuando estás jugando desde muy chico, el poder conseguir algo así, y fue algo increíble. Poder ir a saludar a mis padres y verlos llorar me impactó mucho, ¿no? de felicidad, porque bueno, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Mis padres al final han sido mi gran apoyo también, porque me han acompañado a todos sitios y de alguna manera para ellos también fue algo muy especial, ¿no? Fue algo pues bueno, ya tenían miedo a volar y solo vinieron para ver la semifinal y final. Y esos jugadores, el compromiso que tuvieron, aún sin jugar, nos ayudó tanto, pero tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, Víctor Valdés, que no jugó ni un minuto, ni uno, y es campeón del mundo. Yo me sentaba a su lado y cada partido me daba consejos del que tenía enfrente. Cada partido me aconsejaba, pues Cristiano, Robben, el que fuera, me aconsejaba y no jugó ni un minuto. Y para mí, un jugador que no jugó un minuto por el compromiso que tenía, hombre, estos 6 años yo creo que sí, ha sido sin duda el mejor de la historia. Aparte porque están los títulos, al final lo que manda son títulos. ...2010 was a group of friends, and that's a lesson to anybody who wants to make a team, led by somebody with a calm
head and the right values, not just in football but in life. He knows what's important, he knows respect is important, he knows the way you present to the world is important. And that won. So those things made the World Cup national side of Spain of 2010 one to admire. And personally and for our generation, they just gave us the biggest lift